¿Alguna vez te has preguntado hacia dónde conducen tus raíces y qué hicieron tus antepasados? ¿Y si te dijera que la historia de todo un pueblo, tal como la aprendimos en la escuela, es solo la punta del iceberg y que debajo se esconde un secreto capaz de poner nuestra percepción patas arriba? Un secreto sobre fronteras, imperios e incluso sobre quiénes somos realmente. Hoy, en el canal Historia del ADN, nos adentramos en uno de los casos más complejos y controvertidos de la historia europea. Es una historia detectivesca del ADN cuya protagonista principal son los búlgaros. Un pueblo cuyo nombre suena oriental y tiene un matiz túrquico, pero cuyo idioma es eslavo y cuyo aspecto es típicamente europeo. ¿Cómo es posible esto y por qué durante tanto tiempo se evitó esta pregunta? Siempre nos han dicho que Bulgaria es un país de los Balcanes, heredero de poderosos reinos y cuna del alfabeto cirílico. Nos presentaron un esquema simple y conveniente. Los búlgaros nómadas llegaron desde el este, sometieron a los eslavos locales, se mezclaron con ellos y crearon un estado. La historia parecía ordenada, lógica y completa. Pero ¿qué ocurre si esta teoría tan pulcra es solo un mito conveniente, creado para rellenar los vacíos? ¿Y si el código genético de los búlgaros modernos guarda el recuerdo de pueblos que durante mucho tiempo se creyó desaparecidos? Personas que vivieron en estas tierras miles de años antes de la llegada de los eslavos y los búlgaros. Gentes cuyo nombre fue borrado de las crónicas, pero no de la sangre. Prepárate para un viaje al pasado que no será cómodo. Porque hoy descifraremos el código genético de los búlgaros. Y la respuesta a la que lleguemos no solo completará la historia, la reorganizará. No solo la historia de los Balcanes, sino también nuestra visión de Europa en su conjunto. Se trata de un misterio que permaneció sin resolver durante siglos. Los historiadores discutieron, teorizaron y construyeron modelos, pero siempre chocaron contra un muro. Hoy, sin embargo, contamos con una clave que ellos no tenían. El ADN. Objetivo, imparcial e incorruptible. Entonces, ¿quiénes son ustedes en realidad? ¿Quiénes son los búlgaros? Para comprender la magnitud del misterio, primero debemos observar el panorama oficial que se nos presenta. El Imperio Bizantino, extendido hasta sus límites. Desde el norte, los Balcanes son inundados por tribus eslavas. Se desplazan en oleadas, se asientan, se mezclan con los restos de la población local y, poco a poco, eslavizan vastos territorios. Luego, desde el este, desde las estepas, llegan los búlgaros, liderados por el Khan Asparuh. Un pueblo túrquico, una élite militar cuyo modo de vida está subordinado a la guerra y al movimiento. Cruzan el Danubio, derrotan a las fuerzas bizantinas y fundan su propio estado. El primer imperio búlgaro. La versión oficial sostiene que la élite búlgara, poco numerosa pero bien organizada, somete a las numerosas tribus eslavas y a los restos de la población local. Con el tiempo, los búlgaros se diluyen en el mar eslavo, conservando solo su nombre y la capa gobernante. Adoptan la lengua eslava, aceptan el cristianismo y pasan a formar parte del mundo europeo. Suena lógico. Suena ordenado. Y suena demasiado simple. Esta versión, formulada en el siglo XIX, se convierte poco a poco en dogma. Pero deja demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué la cultura búlgara es tan resistente? ¿Por qué el idioma, aunque eslavo, posee características que faltan en otras lenguas eslavas? Y la pregunta más importante, ¿quiénes eran las personas que vivían en estas tierras antes de los eslavos y los búlgaros, y cuál fue su destino? Los autores antiguos los llamaban tracios. Un pueblo grande y misterioso, contemporáneo de los antiguos griegos. Espartaco, el gladiador rebelde, era tracio. Orfeo, el cantor mítico cuyas canciones, según las leyendas, movían piedras y amansaban bestias, también procedía de Tracia. Dejaron tras de sí tesoros de oro, tumbas y santuarios que aún hoy despiertan admiración. Pero casi ningún testimonio escrito.
Poco a poco, en los libros de texto, los tracios se convierten en un pueblo sin herederos. Se considera que fueron completamente asimilados, destruidos o borrados de la faz de la tierra. Su historia termina. Al menos, eso nos dijeron. Pero ¿y si ese no es el final? ¿Y si los tracios no desaparecieron, sino que simplemente cambiaron de nombre? ¿Y si continúan viviendo en los genes de las personas que hoy llamamos búlgaros? Aquí comienza la verdadera historia detectivesca del ADN. La pregunta central de la investigación es simple. Si los búlgaros descienden de eslavos y de búlgaros túrquicos, entonces su perfil genético debería ser predecible. Deberíamos ver una mezcla claramente definida de marcadores eslavos y centroasiáticos. Eso era exactamente lo que esperaban los científicos cuando comenzaron los primeros estudios genéticos a gran escala. Pero lo que descubrieron se convirtió en una sensación científica. El código genético de los búlgaros no coincidía con el modelo esperado. Sí, existe un componente eslavo. Sí, el centroasiático también está presente, pero en cantidades sorprendentemente pequeñas. El elemento principal, el dominante, resultó ser algo completamente distinto. Un antiguo sustrato balcánico autóctono. Los genes de personas que vivieron en estas tierras mucho antes de los eslavos y los búlgaros. Una hipótesis que durante mucho tiempo fue considerada marginal recibió de repente la confirmación más sólida posible. En laboratorio. Los búlgaros no resultaron ser simplemente eslavos con un nombre túrquico. Resultaron ser herederos genéticos de una civilización antigua que vivió en estas tierras durante milenios. Los tracios, que primero adoptaron la lengua eslava y luego asumieron el nombre de búlgaros. Este descubrimiento sacude los cimientos del modelo histórico establecido. Y esto es solo el comienzo. La verdadera prueba se esconde en los detalles. Para comprender qué ocurrió realmente, los científicos dirigen su atención al testigo más fiable del pasado, el ADN humano. Más concretamente, a las líneas masculinas, transmitidas de padre a hijo a lo largo de milenios. El ADN masculino es como un árbol genealógico que se extiende hacia atrás en el tiempo. Cada línea cuenta una historia de migraciones, guerras y supervivencia. Cuando los científicos analizan las líneas masculinas entre los búlgaros, el panorama resulta sorprendente y totalmente incompatible con la teoría clásica eslavo-túrquica. Empecemos por los marcadores eslavos. Están presentes. Su huella es clara. Pero su frecuencia es significativamente menor que entre los pueblos eslavos del norte. Esto significa que los eslavos formaron parte de la etnogénesis, pero no fueron la mayoría dominante que asimiló a todos los demás. La siguiente cuestión se refiere a los búlgaros de las estepas. Al componente túrquico. Los científicos buscan marcadores característicos de Asia Central. Y los encuentran. Pero en cantidades casi simbólicas. No es la voz de un conquistador masivo. Es la huella silenciosa de una élite militar, una gota en el océano de la población local. Y entonces aparece el elemento más importante. El antiguo componente balcánico. Líneas genéticas presentes en los Balcanes desde tiempos remotos. Mucho antes de la historia escrita. Líneas asociadas a los primeros agricultores, a las poblaciones neolíticas y a aquellos pueblos que los autores antiguos llamaban tracios. Este componente no solo está presente. Domina. Forma el núcleo del acervo genético masculino. Es una prueba directa de que la población principal de estas tierras no fue reemplazada. Sobrevivió. Resistió oleadas de migraciones y conquistas sin desaparecer. Pero la historia se vuelve aún más clara cuando miramos las líneas femeninas. El ADN mitocondrial, transmitido de madre a hijo, cuenta una historia silenciosa pero extraordinariamente reveladora. Si el ADN masculino suele reflejar guerra y movimiento, el ADN femenino habla de continuidad y permanencia. Las líneas femeninas entre los búlgaros resultan ser aún más antiguas y mucho más homogéneas. Son típicamente europeas. Típicamente balcánicas.
Han estado presentes aquí durante miles y decenas de miles de años. Esto significa una cosa. Las mujeres de esta tierra nunca se fueron. Estaban aquí antes de los eslavos. Estaban aquí durante los eslavos. Y estaban aquí después de la llegada de la élite búlgara. Las líneas femeninas de Asia Central prácticamente no existen. Esta es una prueba decisiva. Muestra que los búlgaros de las estepas llegaron principalmente como hombres guerreros. No trajeron consigo población. Se casaron con mujeres locales. Con mujeres eslavas y, en mayor medida, con descendientes de la antigua población balcánica. Este es el modelo clásico de conquista en el que el poder político cambia, pero la base demográfica permanece. Las mujeres locales dan a luz a las siguientes generaciones. Transmiten no solo sus genes, sino también la memoria cultural, las costumbres, la forma de pensar, el vínculo con la tierra. Así se forma un complejo proceso de síntesis. Hombres eslavos se mezclan con mujeres locales. Luego llega la élite militar búlgara y se integra en esta comunidad ya mestiza. Tras varias generaciones, las huellas genéticas de los pocos conquistadores se diluyen, mientras que el antiguo acervo genético balcánico sigue siendo dominante. Esto explica el principal paradojo. Porque los búlgaros llevan un nombre túrquico, hablan una lengua eslava y son genéticamente descendientes de la población preeslava de los Balcanes. La lengua resulta ser un pegamento cultural. El eslavo, más simple y flexible, se convierte en un medio de comunicación entre distintos grupos. Una lengua franca que poco a poco desplaza a los idiomas más antiguos. El nombre búlgaro se conserva como denominación política. El nombre del Estado y de sus ciudadanos. Con el tiempo, se transforma en un etnónimo. El nombre del pueblo. La genética muestra que los búlgaros no son el resultado de una simple mezcla de dos pueblos. Son una compleja aleación de al menos tres componentes principales en la que la capa balcánica antigua no es periférica, sino la estructura portante. Cuando observamos la cultura, el panorama se confirma. La lengua búlgara pertenece al grupo eslavo, pero se distingue claramente de las demás. Forma parte de lo que se conoce como la Unión Lingüística Balcánica. Un fenómeno único en el que lenguas de orígenes distintos comparten rasgos gramaticales comunes como resultado de una larga convivencia. Muchos estudiosos ven en estas particularidades huellas de lenguas más antiguas, hoy desaparecidas. Una marca gramatical del sustrato tracio. El fantasma de una lengua antigua que sigue viviendo en una nueva forma. Lo mismo se observa en las tradiciones. En la cultura popular búlgara se han conservado elementos que no tienen equivalente en el mundo eslavo, pero que repiten antiguos cultos tracios. Rituales vinculados a la fertilidad, al ciclo de la vida, a la relación entre el ser humano y la tierra. No fueron traídos desde fuera. Fueron heredados. Estas islas culturales demuestran que la asimilación nunca fue completa. La cultura antigua no desapareció. Sobrevivió en la memoria de la gente y se fusionó con las nuevas tradiciones, creando una síntesis única. La historia de los búlgaros es un raro ejemplo de asimilación inversa. En lugar de que los conquistadores sustituyeran a la población local, fueron absorbidos por ella. El núcleo balcánico antiguo absorbió a los eslavos y, más tarde, a la élite búlgara, tomando de ellos aquello que resultó útil para la supervivencia y el desarrollo. De los eslavos se tomó la lengua. De los búlgaros, la organización estatal y la estructura militar. Pero la base permaneció inalterada. Es precisamente esta síntesis la que define el destino de Bulgaria. Le otorga resistencia. Explica cómo esta tierra y este pueblo han sobrevivido a imperios, dominaciones y catástrofes sin perder su identidad. Porque esa identidad no se basa en mitos de sangre pura. Se basa en raíces profundas. En la continuidad. En la memoria. Comprender esto cambia por completo nuestra visión de la historia de los Balcanes. Ya no es solo una historia de guerras y conquistas.
Es una historia de supervivencia, adaptación y síntesis. Una historia de cómo un pueblo antiguo encuentra un nuevo nombre y una nueva lengua, pero conserva su esencia más profunda. Su código genético. Y cuando estudiamos el ADN, no estudiamos solo biología. Estudiamos la historia de la humanidad. La historia de la vida. La memoria de miles de generaciones de antepasados anónimos. Esta investigación termina aquí. Pero la pregunta permanece. ¿Quiénes somos y hasta dónde llegan nuestras raíces?